Así como estamos de pie, vamos a ir a la escritura. And there, as we're standing, let's go to Scripture. Vamos a compartir esta mañana algunas verdades del reino de Dios, This morning, we're going to share some truths of the kingdom of God. algunos principios que nos van a edificar We'll share some principles that will edify y us. sobre todo Above mi all, interés My interest es que aprendamos is that we a learn discernir la voz de Dios para este tiempo. to discern God's voice for this time. Dice el libro a los Hebreos The book of Hebrews, en el capítulo 1 y en el verso primero, in chapter 1, verse 1, y empieza diciendo el escritor the writer begins by saying que algunos creen por el estilo literario que fue Pablo, that some believe, according to the literary style that Paul says, aunque eso es algo que permanece todavía en el misterio de Dios, while, yeah, this is still something that remains in the mystery of God. pero la verdad es que es parte del canon neotestamentario. But the truth is that this remains part of the canon of the New Testament. Y dice así: And it says, Dios, God, habiendo hablado hace mucho tiempo, after he spoke a long time ago, mire, en muchas ocasiones look at how it says it here, in y many de ways muchas maneras, and in many dice occasions. Dios hablando a través del tiempo, It says God speaking through en time, diferentes ocasiones in different occasions, y en muchas maneras, and in many ways, a los padres por los profetas. to the fathers and the prophets. En estos últimos It días says in these last days, nos ha hablado por su Hijo, has spoken to us in his Son, a quien constituyó whom he constituted, heredero de todas las cosas, he appointed as heir of all things, por medio de quien también through whom Él hizo el universo. he also made the universe. Que el Señor añada bendición a la exposición de su palabra May the Lord add blessing to the exposition of his word. y que nuestros oídos estén atentos May our ears be attentive para poder recibir el consejo de Dios. to receive the counsel of the Lord. Pueden ocupar sus lugares. You may take your seats. Cuando la escritura dice Dios habiendo hablado When scripture says God having spoken en diferentes tiempos, in different times, en diferentes in ocasiones different occasions, y de muchas maneras, and in many different ways, nos está indicando que Dios ha sido prolífero para hablarnos. it's saying that God has been very prolific in his way of Él speaking no to se ha us. limitado para expresar su voluntad a los hombres. He's not limited his way in expressing his will toward men. Él ha hecho a través de los tiempos And through time, he's made oír su mensaje his message be para heard enseñarle al hombre lo que él quiere. to teach man what he wants. Por ejemplo, An example, en el huerto del in Edén, the Garden of Eden, Dios tenía una manera de hablar con el hombre. God had a way of speaking with man. Dice la escritura Scripture que says Dios descendía cada día al huerto. that every day God would descend to the garden. Eso de que descendía This descending quiere decir que Dios estaba en un lugar superior. means that God was in a superior place. Lo que nos indica This means que la palabra de Dios that the word of God es superior a las acciones de los hombres. is superior to man's actions. Y fue diseñada And it was designed para dirigir los pasos del hombre. to direct man's En el steps. Salmo 37 dice, Psalms 37 creo que es says, el verso 23 o 24, I believe if it's verse 24, dice, por el Señor it says, by the Lord, son ordenados los pasos del hombre man's steps are ordered, y él aprueba su camino. and he approves their path. Lo que nos está diciendo el salmista David en ese pasaje What the psalmist David in that passage is telling es que us Dios is that va God a aprobar will approve a aquellos que caminan las sendas que él trazó. those who walk the paths that he went through. Por eso dice, That's why it says, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. it's by the Lord that man's steps are ordered. De hecho, In fact, la voz de Dios ha venido a través de los tiempos God's voice has come through time y de diferentes maneras and in different ways, con el propósito de enseñarnos and its purpose is to teach us lo que Él ha tenido para nosotros en su plan divino. what he's had for us in his divine plan. Es por eso que el salmista David
David escribió, Hence the psalmist David wrote. y escribió estas palabras He wrote these words porque él tuvo entendimiento for he had y understanding sabiduría and wisdom para oír la voz de Dios to hear God's y voice poder entender lo que Dios quería. and understand what God wanted. Si alguien quiere saber más sobre algunas verdades del reino, If anyone wants to know more according to the truths of the debe de kingdom, estudiar la vida del rey David y su reinado, they should study King David's life and his kingship. porque él vivió un periodo de gracia For he lived a period of grace donde le fue revelado where it was revealed el reino de Dios aquí en la tierra. God's kingdom here on earth Y to por him. eso él escribió That's why he wrote entre muchas escrituras, among many scriptures, dijo, and he said, lámpara es a mis pies tu your palabra word is a lamp unto my feet y lumbrera a mi camino. and a light unto my Lo path. que el salmista nos estaba dando a entender What the psalmist was allowing us es to que las understand decisiones presentes is that the present decisions deben de ser dirigidas por la iluminación de la voz de Dios. should be directed by the illumination of God's voice. Antes de hacer cualquier cosa, Before doing anything, yo me debo de preguntar I should ask myself, qué es lo que dice la Biblia a ese respecto. what does the Bible say in regards to that? Regularmente Regularly, hacemos muchas decisiones en la we vida make many decisions in life, y no nos ocupamos de preguntarle a Dios qué opina Él de eso. but we don't worry about asking God what his opinion about that. Es más, Moreover, aún somos un poco atrevidos we're a bit daring even, y decimos es que Dios quiere que yo haga, and we say it's because God wants us to do cuando muchas veces son mis propios deseos this when it really times y is las my own desires intenciones de mi corazón. and my own heart's intentions. La mayoría de las personas operan así The majority of people operate like porque this, no han comprendido for they've not que understood para ser parte del reino de Dios that to be part of the kingdom of hay que God, renovar el espíritu de la mente. you must renew your mind's spirit. En nuestra clase de hace 2 semanas In our class about 12 weeks ago, hablamos del arrepentimiento 2 weeks ago, we spoke about y repentance. mencionamos que el arrepentimiento And we mentioned that repentance es un cambio de manera de pensar, is a change in the manner in which you think. es una renovación del pensamiento It's a renewal of your thoughts para poder aprender to be able to learn, a escuchar en este tiempo to listen in this y time, en las ocasiones que Dios nos está hablando ahora and in the occasion God is speaking to us about y now, aprender a entender su lenguaje. and to be able to understand His language. Dice aquí el pasaje del libro a los Hebreos que estamos leyendo This passage that in book of Hebrews that we're que reading, en estos últimos it días says that in these latter days, Él nos ha hablado por su Hijo. He's been speaking to us through His Son. Aquí nos da una pauta importante de interpretación de la vida, This gives us a very important pause and interpretation of life, porque dice because it says, en estos postreros días. in these latter days, Cuando el libro a los Hebreos se escribió, when the book of Hebrews was written, todavía estaban viviendo el primer siglo de la era cristiana. they were still living through the first century of the Christian era. Todos nosotros sabemos And we all know que Jesucristo vino a establecer una nueva era de gracia y favor. that Jesus Christ came to establish a new era of E favor. inició And He began, con su muerte y su resurrección. beginning with His death and resurrection. Por supuesto entendemos Of course, we understand que Él vino a esta tierra that He came to this earth algunos años antes de morir y resucitar. some years before resurrecting and dying. No sé si usted alguna vez se ha preguntado I'm not sure if you've por questioned qué yourself Jesús tuvo que vivir en la tierra why Jesus had to live on earth 30 años 30 years antes de morir y resucitar. before dying and resurrecting. La respuesta a esa pregunta, según mi opinión, The answer to that question, in my es que opinion, Él vino a vivir esos 30 años en la tierra is that He came to live those 30 years on earth como hombre as a man para enseñarnos to teach us que teniendo pasiones y debilidades that while having passions and weaknesses, es posible tener una vida que agrada a Dios it's possible to live a life that pleases God si aprendemos a oír su voz. if we learn to listen to His voice. Uno de los enunciados más poderosos de Jesús fue One of the messages that's more powerful from God is cuando Él dijo, when He said, las palabras que yo hablo the words that I speak no son mis are palabras, not my words, sino son las palabras del Padre que me envió. but they are the words of the Father who has sent me. Luego en otra ocasión añadió y dijo, Then on a different occasion He added y on and said, esas palabras que yo hablo and these words that I speak son espíritu
espíritu They are spirit y son vida. and life. Él no estaba mistificando el evangelio que venía a establecer. He wasn't mystifying the gospel he came to Él establish. estaba diciendo He was saying que hay poder en la palabra de Dios that there is power in the word of God para poder impartir vida, to be able to impart life, para dar esperanza, to give hope, porque esas palabras because those words son espíritu. are spirit. Eso es lo primero And that's the first que thing quiero establecer en su corazón. that I want to establish in your Las heart. palabras de Dios son espíritu God's words are spirit, y producen vida. and they produce life. Pero para que éstas den el resultado esperado, But for this to produce the expected result, tenemos que escuchar lo que dice Santiago. we have to listen to what James says, Que debemos de escuchar la palabra, that we should listen to the el word, consejo divino, the divine counsel, para ponerlo en to práctica. then put it to practice. Porque si no, dice Santiago, Because otherwise, James usando says, una alegoría, using an allegory, seremos como el hombre we will be like a man que se mira en el espejo who sees himself in a y mirror, luego que se da la vuelta, then turns around se olvida de quién and era. forgets who he is. Muchas veces esa es la actitud de los creyentes. Many times, this is the believer's attitude. Vienen el domingo, They come Sunday, escuchan la palabra de Dios, they hear the word of God, pero como no la revisan, but since they don't review it, no la estudian, they don't study it, no la meditan, they don't meditate on it, no la memorizan, they don't memorize it, ya para el miércoles by se Wednesday, les olvidó cuál they- fue la enseñanza. they forgot what the teaching was. ¿Es buena la costumbre The- de tomar notas? The habit of note taking is good. La respuesta es sí. The answer is yes. Si después usted va a tomar un tiempo If later you'll take para time meditar en esas notas. to meditate on your note Porque si no, taking. ¿para qué toma notas? Otherwise, why are you taking Las notes? notas se toman Notes are taken para meditar en la palabra, to meditate on the porque word esta es lámpara a sus pies. because it's a light unto your feet. Eso significa This means que en las decisiones presentes that in the present la decisions, escritura le va a dar luz the scripture will give you light sobre qué dirección tomar. towards what direction to Y take, como resultado de eso, resulting in esa palabra that word se volverá becoming una lumbrera que ilumina su camino. a light that shines your path. Primero es una lámpara First, it's a lamp para ver mis pasos cercanos, to see my close nearby pero steps, se convertirá en una lumbrera but it will turn into a lamp porque light me hará ver mi destino. because it'll let me see my destiny. La única manera The only way de saber cómo terminará y desarrollará su vida en el futuro to see how your life will develop and end up in the future es cuando usted es consciente is when you have conscience que Dios le está hablando. that God is speaking to you. Algunos esperan que el oír la voz de Dios Some expect that to listen to God's voice sea como un trueno en el cielo, is like a thunder in heaven, que baje un personaje brillante, and that a brilliant, a shining que les character comes diga, down and tells you, así dice el Señor. thus says the Lord. Pero en la gran mayoría de las veces But in the great majority of no times, sucede esto, that does not happen. sino simplemente la voz de Dios Simply put, the voice of es God un susurro apacible is a simple whisper en lo profundo de su corazón in the depths of your heart que le pone una inquietud. that makes you Y uneasy. si usted está interesado en oír a Dios And if you're interested in listening to y God, por eso aprende su palabra, and that's why you learn His Word, la lee, you read it, la estudia you study y it, la memoriza, and memorize it, entonces se hará sensible. then you'll become sensible. Lo segundo que nos enseña este pasaje The second thing this passage teaches es us que el tiempo de Cristo is that the time of Christ marcó el inicio de los días finales. marked the beginning of the latter times. Es decir, In other words, aunque hay varias escuelas de interpretación bíblica while there's various types of different interpretations of the Bible, y varias escuelas de hermenéutica, and various different types of hermeneutics, la hermenéutica hermeneutics es la ciencia de la teología is a science branch of que theology nos enseña cómo interpretar las escrituras. that teaches us how to interpret Scripture.
Hay algunos afluentes de estas diferentes formas de pensar. There are some who are affluent in these different forms of thinking. Algunos se van por la alegoría, Some go through allegory. es decir, In other words, buscando they go and seek alguna espiritualización de los pasajes bíblicos to spiritualize some parts of the para scripture hacer ver que realmente viene de Dios. to say that it really comes from God. Pero yo creo que la manera más correcta But I think that the better de way interpretar la of escritura interpreting scripture es de una forma literal. is in a literal way. Porque la Biblia tiene algunas características. Because the Bible has certain La characteristics. primera de ellas es que es histórica. The first of which, it's a historical book. Habla de los eventos que sucedieron en el pasado, It speaks of past events, pero también habla de lo que Dios quiere para hoy. and it also speaks about what God wants En today. otros tiempos, dice el pasaje, The passage says, in other habló a times, los padres por los profetas. he spoke to the fathers through the prophets. Pero en estos últimos días But in these last days, it nos says, está hablando por el Hijo. he's speaking to us through La the Son. Biblia es histórica, The Bible is historic. la Biblia es The presente, Bible is present. pero la Biblia es gramatical. But the Bible also is grammatical. Es decir, In other words, la Biblia dice lo que dice the Bible says what it says y no lo que yo quiero que diga. and not what I want it to say. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis For example, the book of Revelation contiene un lenguaje contains a certain language que aquellos que no conocen la escritura en su contexto that those who don't know scripture within its context no podrán entender lo que allí dice. will not understand what it says there. Y por eso resultan muchos maestros And that's why many teachers come out explicando lo que significan las patas de los caballos del libro de Apocalipsis. explaining what the feet of the horses mean in the book of Revelation. Eso me hace recordar un viejo cuento. This reminds me of an old saying, an old story. Está un indio de los Apaches There is a certain Indian from the Apache tribe o de los Paiutes, or the Paiute tribe, cualquiera de estas tribus, any tribe y está really, con el oído en el suelo. and he has his ear to the Y ground. dice diligencia He says diligence. estirada por 6 caballos. He says there's a wagon being carried by 6 horses. Diligencia con 5 pasajeros. And he says it has 5 passengers. Diligencia con mucho equipaje encima. And he says that it's carrying a lot of cargo. Y entonces llega un vaquero y le dice, oye indio, So then a cowboy comes by and says, ¿y hey, todo Indian. eso puedes saber de la diligencia He says you can know all of that of the wagon por poner el oído en el suelo? by placing your ear to the Y el ground. indio dice, The Indian says, hace 10 minutos, he says about 10 minutes ago, diligencia pasar sobre indio. the wagon ran over the Indian. Él había tenido una experiencia de primera mano. He had a first-hand experience. ¿Cuál es la metáfora? So what's the metaphor here? No espere que la palabra de Dios lo atropelle, Don't wait for the word of God to run sino over you, dispóngase a escuchar a Dios but be willing to listen to sin God necesidad de ser atropellado. without needing to be ran over. Pero empecemos con el mensaje. But let's start now the message. De manera And so, que cada vez que la escritura nos habla every time that scripture speaks to y us somos confrontados and we are confronted por una verdad del reino, by a kingdom truth, tenemos que We must meditar sobre lo que hemos hecho, meditate on what we've done, evaluar lo que hemos creído evaluate what we believed in, y discernir and discern hacia dónde nos hemos movido. toward where we've been, where Es we've gone. decir, In other words, Lo que yo he hecho, what I've done, lo que yo creo what I believe in, y lo que me mueve, and what moves me. ¿tiene fundamento en la palabra? Does it have a foundation in the La word? Biblia me apoya, Does the Bible support it? porque de lo contrario, Otherwise, si notamos que mi actitud, if we note that my mis attitude, decisiones my y decisions, mis motivaciones and my motivations son deficientes are deficient en relación a la palabra que Dios me está dando en este tiempo, in regards to the word that God is giving to me in this time, tengo el deber de arrepentirme then I must repent y transicionar and transition completamente completely de lo que he creído a lo que Dios me está enseñando. from what I believe to what God is teaching me. Ese es un problema muy serio en la iglesia. That's a very serious problem within the church. Que llegamos a un punto That we get to a point donde lo que Dios ha hecho nos hace sentir
confortables. That what God has done with us makes us feel comfortable. Y ya no queremos movernos de ahí. And we no longer want to move from there. Eso es muy peligroso It's very dangerous porque podemos quedarnos viviendo because we can end up living en lo que Dios dijo in what God said y no escuchar lo que Dios está diciendo. while not listening to what God is saying. Por ejemplo, For example, cuando Dios le dice al profeta Samuel, when God says to the prophet Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15 en adelante empieza la historia. in 1 Samuel chapter 15 and onward, the story begins there. Y Dios le dice, And God tells him, yo he desechado a Saúl. I've rejected Saul. Vete pues a la casa de Isaí de Belén Now then go to the house of Jesse in y yo Bethlehem, te diré a quién vas a ungir. and I will indicate whom you are to anoint. El profeta iba a ungir a David The prophet would go and anoint David porque él tenía la palabra para activarlo. because he had the word to activate him with. Todo lo que usted va a vivir y hacer en su vida Everything you'll live and do in your life tiene que ser activado por una palabra de Dios. needs to be activated by a word of God. No necesariamente que venga un profeta a declararle. Not necessarily by a prophet coming to declare it for Esa you. es una de las formas que Dios habla. That's one of the forms in which God speaks. Pero la forma más concreta, But the most concrete way, más compleja, the most complex más way, segura the most y secure más way, directa the most direct es way cuando cada uno de nosotros aprende a oír de Dios. is when each one of us learns to listen to God. Y no depende de que Dios le diga a otro Not depending on God speaking to someone lo else, que Él quiere para mí. what He wants for you. Es por eso que hay creyentes That's why there's some que believers andan deambulando por las iglesias that are swaying back and forth from churches y por las actividades and through activities buscando una palabra profética. seeking a prophetic word. Cuando la palabra profética más segura When the most secure es prophetic la word escritura, is scripture, a la cual hacemos bien en estar atentos who we should do well to be attentive to porque alumbra en un lugar oscuro. because it shines in the darkness. Es decir, In other words, la manera más segura the most sure way es que Dios dirija mis pasos por su palabra. is that God directs my steps through His word. Cuando una palabra de reino me confronta, When a kingdom truth confronts me, cuando una verdad bíblica when a biblical truth provoca un impacto en mi corazón, provokes an impact in my heart, y yo puedo decir, I can then say, se me hace que al apóstol ya le dijeron cómo ando yo. I think they just told the apostle how I'm doing. Se me hace que el pastor ya platicó con mi mujer. I think the pastor already spoke to my wife O ya platicó con mi marido. or just spoke to my Y por husband. eso está predicando lo que está hablando esta mañana. And that's what he's preaching, what he's doing this morning. La verdad, mis queridos hermanos, But the truth is, my dear es brothers, que cuando una palabra de Dios nos confronta, is that when a truth of the Bible es confronts para que us, nos arrepintamos is so that we can repent, y de esa manera podamos and transicionar in that way we can a lo que transition Dios está estableciendo ahora. to what God is establishing today. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. La pregunta es, The question then is, ¿está usted cambiando? are you changing? Porque es muy fácil juzgar la falta de cambio en otros, Because it's very easy to judge the lack of change in others, pero es muy difícil reconocer mi propia condición. yet very difficult to recognize my own condition. ¿Sabe por qué juzgamos a otros? Do you know why we judge others ¿Y por qué señalamos a otros? and why we point others out? La gente que usualmente hace eso People who usually do this es porque se siente menos que ellos is because they feel less than them. y con sus críticas y señalamientos And by criticizing and pointing others trata out, de bajarlos a su nivel they try to lower them to their para level luego sentirse superiores a ellos. so then they can feel superior to them. Pero la única manera de cambiar de nivel But the only way to change the level es cuando tú escuchas la palabra de Dios. is when you hear the word of God. La Biblia dice The Bible en el libro de says Isaías, in the book of Isaiah, porque así como la lluvia que cae del cielo for as the rain that falls from heaven y da semilla al que siembra gives seed to the sower y da pan al que come, and bread to the eater, así será mi palabra so will my word que be no regresará a mí that vacía, does not come back to me sino empty, que hará la obra para la cual yo la envío. but will fulfill the work for which I sent it. Jesús habló muchas veces Jesus spoke many para times que la gente fuera transformada. so people could be En transformed. los tiempos de su ministerio, In the times of his ministry,
Los traductores de la Biblia The translators of the word titularon el episodio como El joven rico. titled that small episode as the young rich ruler. La verdad es que la Biblia en el pasaje no dice si era joven o era adulto. The truth is that in the passage we don't know if it was older or younger. Pero lo titularon así But they titled it that en way base a que el Señor le responde a este hombre a la siguiente pregunta. because and how Jesus responds to this man in the second part. Y el hombre dice, Señor, So the man says, Lord, ¿qué haré para heredar la vida eterna? what should I do to inherit eternal life? Y el Señor le dijo, The Lord says to him, los mandamientos de la ley y los profetas tienes. you have the commandments of the law and of the prophets. Y entonces el Señor dijo, Then the Lord said, el hombre dijo, the man said, todo eso he guardado desde mi juventud. I've kept all those since my youth, he De ahí said. viene el título que pusieron el hombre, el joven rico. That's where the title comes from, Pero the no se young dice rich ahí ruler. que era joven, But it doesn't say there he was sino que young, desde su juventud but that from y his youth durante toda la vida and throughout the course of his había life, guardado he had kept los principios que enseñaban la ley y los profetas. the principles that the law teaches us and that the prophets. Porque esa era la voz de Dios para ese tiempo. Because that was the voice of God for that Pero time. el Señor le pone un nuevo desafío But God places a new challenge y for le him. dice ahora, He says, now, ve, go, vende lo que tienes sell what you have y dáselo a los pobres. and give the money to the poor. Era la nueva demanda para el tiempo presente. It was a new demand for that present Él time. había caminado en la ley y los profetas. He had walked through the law and other Pero ahora prophets. en la gracia que Jesús But traía, now in the grace that Jesus was tenía que bringing, aprender he had to learn que es mejor dar que recibir. that it's better to give than to receive. Y el hombre no estuvo dispuesto And this man was not willing porque era muy rico. because he was very rich. Para muchas personas, For many people, la posición económica, their economic la position, posición social, their social position, los privilegios religiosos the religious privileges son el mayor obstáculo para renovar su mente. are the major obstacle for the renewal of their mind. Realmente en los principios de la gracia, Really, the principles of grace. el Señor no quería empobrecer a aquel hombre. Jesus did not want to impoverish this man. Si conocemos el pensamiento de Cristo, If we know the thought of Christ, nos daremos cuenta que lo que Jesús quería we'll know that what Jesus wanted era que aquel hombre tuviera más. was for this man to have Porque more. todo lo que sembramos, Because whatever we sow eso cosechamos. is what we reap. Todo lo que sembramos, Whatever we sow eso cosechamos. is what we reap. Qué entusiasmo más What enthusiasm we have. impresionante el que hay aquí esta mañana. What enthusiasm we have. It's so Todo lo impressive que this morning. sembramos, Whatever we sow, eso cosechamos. that's what we'll reap. Tengo un querido amigo pastor I have a dear pastor de friend aquí del Metroplex here in the Metroplex. que él siempre me dice, He always tells me, Apóstol Víctor, Apostle Victor, cuando uno siembra, when somebody sows, uno siembra en uno mismo. we sow in ourselves. Cuando la primera vez me lo dijo, le dije, ¿por qué piensas eso? When he told me this the first time, I asked him, Y why me do you say dijo, that? porque cuando yo siembro algo, He says, because when he sows el que something, va a cosechar soy yo. the one who's going to harvest is me. Por lo tanto, estoy sembrando en mí mismo. Therefore, I'm sowing in myself. Porque todo lo que el hombre siembra, Because whatsoever man sows eso también cosecha. is what he'll reap. Si siembras la palabra de Dios en tu corazón If you sow the word of God in your y heart dejas que esta fluya, brote y germine and let it flow, sprout, and y germinate renueve tu mente, and renew your mind, entonces empezarás a ser cambiado. then you'll begin to be changed. De lo contrario, pasarán los años On the contrary, the years will y vendrás pass. al culto You'll come to y vendrás service. cada domingo You'll come y after every vendrás en la Sunday mañana and in the y mornings vendrás en la noche and at the y evenings, asistirás entre semana and you'll come and service during y the pasarán weekdays. los años The years will pass by, y seguirás siendo la misma persona. but you'll continue to be the same person. Segunda de Corintios 3:18 dice, 2 Corinthians 3:18 porque says, nosotros todos but we all, con el rostro descubierto. with unveiled Esto faces, significa sin nada escondido. this means unhidden, Con el rostro descubierto, with unveiled faces, contemplando looking as como por un espejo la gloria del Señor. in a mirror at the glory of the Lord, Estamos siendo transformados are being transformed en la misma imagen de gloria en gloria, into the same image from glory to glory, como por el Señor, just as from the Lord, el Espíritu. the Spirit.
Lo que nos está diciendo este pasaje What this passage is telling que us tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. is that we have to be sincere with Eso ourselves. es lo que significa el rostro descubierto. That's what it means when it says unveiled Que faces. tú te veas realmente como eres. That you see yourself for who you Pero really ¿cuál are. es tu espejo? But what's your mirror? Es la palabra de Dios. It's the word of God. Donde debes ver si estás peinado If you should see if whether you're o combed estás despeinado. or you're not combed. Porque de lo contrario no habrá On the contrary, transformación. there'll be no transformation. Los religiosos del tiempo de Cristo The religious people of Christ's time comprendieron esto. understood this truth. Entendieron esta verdad, They understood this, pero se negaron a cambiar but they denied themselves to change porque no querían perder sus beneficios religiosos. because they didn't want to deny their religious benefits. Juan capítulo 5 John 5, y verso 39, verse 39. el Señor le dijo a los fariseos de su tiempo: The Lord told the Pharisees of his time, ustedes estudian you study con diligencia las escrituras with diligence the scriptures porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna. because you think that in them you'll find eternal life. Y luego dice dentro de signos de exclamación: Then it says here almost in quotations, y son ellas las que dan testimonio de mí. yet these are the ones that testify about Sin me. embargo, Yet ustedes no quieren venir a mí you refuse to come to me para tener esa vida. to have life. ¿Por qué aquellos hombres Why did those men no querían venir a Cristo, not want to come to Christ, aunque comprendían que en Él estaba la vida? even though they understood life was with him? La respuesta es: The answer is nunca renovaron su mente. they never renewed their mind. Sin renovación, Without renewal, no podremos abrazar lo que Dios está haciendo. we can't embrace what God is doing. Sin arrepentirnos de lo viejo, Without being repentant of the no old, podremos tomar lo nuevo que Dios está hablando. we can't take hold of the new of what God is Ese es speaking el about. blen, la debilidad, el talón de Aquiles That- para muchos creyentes. That's the Achilles heel, the weakness of many believers. Que están escuchando lo que Dios dice They're hearing what God is y saying están pensando: and they're thinking, pero yo no creo así, but I don't believe that way. pero yo no pienso así. They think, I don't think that way. Pero mi pastor allá en México, Guatemala, Colombia o donde quiera que venga no me enseñaba así. But my pastor in Mexico, Guatemala, Colombia, wherever it may be from, they didn't teach that way. Nos convertimos en So- profetas Samueles, So we turn into Samuel prophets, queriendo alcanzar la unción de David trying to reach the anointing of David por medio del sistema con el cual ungieron a Saúl. through the system in which Saul was anointed. No se me ha olvidado que le estaba hablando de Saúl y de Samuel. I've not forgotten I'm speaking about Y Saul Dios and dijo: Saul, ve y Samuel. úngeme a Isaí de Belén, And so he told him, go to Jesse of porque ya Bethlehem deseché a Saúl. because I've rejected Saul. Y aquí va a lo que me refiere. And here's what I'm Refiero. referring to. ¿Cómo llegó Samuel How did Samuel get there? a la casa de Isaí? To Jesse's house. Llegó buscando al más alto, He came looking for the tallest. llegó buscando al más fuerte, He came looking for the llegó strongest. buscando al más simpático, He came looking for the porque handsomest. ese era el modelo que Dios le había dado con Saúl. Because that's the model God had given him with Saul. Aunque era para un sistema de reino también, Even though it was also for a kingdom system, el sistema que usaron para ungir a Saúl the system they used to anoint Saul fue una manera was a en way la que Dios complació al pueblo de Israel. in which God pleased the people of Israel. Por eso les dio al más alto, That's why he gave them al the más tallest, guapo, the most al handsome, más fornido, the most pero formidable, también era el más cobarde. but he was also the most coward. Cobarde. Coward. Porque él nunca Because he never pudo realmente liberar a Israel del yugo de los filisteos was really able to free Israel from the yoke of the Philistines hasta que vino David. until David came. Pero Dios le tuvo que hablar al profeta. But God had to speak to the Y Dios le prophet. dijo: no, no, no es así. And he told him, no, that's not how Porque it Dios is. no mira lo que mira el hombre. For God does not see what man sees. Porque Dios mira For God sees el corazón. the heart. Dios mira el interior. God sees the inside. Algunos eruditos piensan Some erudites believe que a David lo tenían allá detrás del redil de las ovejas that they had David taking care of the flock there porque David era un hijo fuera de matrimonio. because David was born out of wedlock. Y lo dicen en base a lo que David escribió en el Salmo 51. And they say that based off of what Psalm 51 Cuando él says. dice: When David en writes pecado me concibió mi madre. that out of sin my mom conceived me. Aunque de hecho In fact, though,
No es seguro y no se puede probar que esto sea así. This is not a sure thing and it can't be proven that Pero it's el like caso this. es que David estaba ya escondido, But the fact is that David was hidden far away. Apartado. He was set apart. pero tenía un corazón que agradaba a Dios. But he had a heart that pleased God. Y de allá Dios lo sacó. And God took him out from where he Si tú was. quieres la unción de Dios, If you want the anointing of God, no te promuevas, don't move yourself. no te exaltes, Don't exalt no yourself. te ofrezcas. Don't offer yourself. Espera que Dios te llame. Just wait for God to call you. Hay mucha gente que se apresura y se adelanta. There are many people who get hurried up and they Y get por ahead of eso it. nunca echa raíces en ningún lado. That's why they never grow roots in any Porque place. no esperan su momento. For they don't wait their moment. Claro está, It's very clear. también hay otros a los que se les pasa el tiempo And there's also others that their time y passes se by. caen de maduros. And they fall off from being mature. Hay que tener We have to have balance. a balance. No podemos abrazar lo que Dios quiere hacer We cannot embrace what God wants to do si no nos arrepentimos de lo viejo. if we're not repenting of the old. Marcos capítulo 2, verso 21. Mark 2, verse El 21. Señor responde a los fariseos. The Lord gives an answer to the les Pharisees. dice, He tells them, Nadie pone remiendo no one de paño nuevo en vestido viejo. sews a patch of unshrunk cloth to an De old otra garment. manera, Otherwise, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo the patch pulls away from it, y se hace peor la rotura. the new from the old, and a worse tears result. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. And no one puts new wine into old De otra wineskins. manera, Otherwise, el vino nuevo rompe los odres the new wine will burst the skins, y el vino se derrama and the wine is lost, y los odres se pierden. and the skins as well. Pero el vino nuevo But en odres nuevos se ha de echar. one puts new wine into fresh El wineskins. vino viejo The old wine es lo que Dios habló en el pasado. is what God spoke about in the past. Los odres viejos The old wineskins son las personas que recibieron ese mensaje. are the people who received that message. De manera que lo que Dios está diciendo es, So what God is saying is, para recibir el nuevo mensaje to receive the new o el message nuevo vino, or the new wine, hay que ser un odre renovado. you have to be a renewed wineskin. Los odres The wineskins eran regularmente pieles de cabrito. were regularly calf skins. Les cortaban la cabeza, They would behead them. les cortaban el extremo de las patas They would take off the lower y los extremities. cocían. They would bake them, cook them. Por el cuello echaban el vino nuevo, Through their neck, they would Y pour lo in the sellaban. wine and they would seal it. luego lo colgaban Then they would hang it, para esperar que el vino fermentara. waiting for the wine to be Como fermented. el cuero del carnero era fresco, Since the hide of this calf was fresh, cuando el vino empezaba a soltar sus gases, when the wine would begin to unleash its gases, el odre se estiraba the wineskin would y se stretch deformaba, and deform a bit, pero no se rompía. yet not burst. Pero llevaba el tiempo But through time, donde el odre se hacía viejo the wineskin would become y old. podía contener el vino viejo, It could contain its old pero wine, si le echaban vino nuevo, but if you would put new wine ya no inside, tenía la capacidad de expandirse. it no longer had the ability to expand, Entonces se rompía. so it would burst. Entonces lo que hacían los conocedores So what the people who did this es que knew metían el cuero viejo to do was to put the old por wineskin algunos días en un barril de agua for some days in a barrel of water, para que So lo that- seco de aquel odre se refrescara con el agua. the oldness of that old wineskin would be refreshed with Después de water. algunos días, After some days, y cuando el odre había retomado su frescura, and when the wineskin had regained its lo freshness, ungían con aceite they would anoint it with oil para darle elasticidad to give it back its y para elasticity evitar and to que se avoid descompusiera. for that to be ruined. Y cuando había pasado el odre el proceso, When the wineskin has gone through this process, estaba listo then it was ready para que again otra vez echaran vino. for wine to be poured in it. Ese proceso nos habla en nosotros mismos de This process speaks to us about la ourselves renovación. regarding renovation. El agua representa la palabra The water represents the que nos word viene a refrescar. that comes to refresh us. Pero el aceite nos habla de la unción del Espíritu But the oil speaks about the que nos anointing of the Spirit restaura la elasticidad that restores the y nos elasticity, permite tomar el vino nuevo. allowing us to take in the new wine. Por eso es que hay que renovar.
renovarse. That's why we must be renewed. Pégale un codazo a su vecino y dígale, Give your neighbor an elbow and tell him, no te envejezcas. don't get old. Dígale, renuévate. Say, be renewed. Renuévate. Be renewed. Renuévate. Be renewed. Porque Because si intentamos If we hacer try una mezcla, y con esto voy a cerrar. to mix them, and I'll close with this. Si intentamos hacer una mezcla If we try to mix them entre la revelación de la palabra de Dios para hoy through the revelation of the Word of God for today y lo que Dios dijo en un sistema religioso, and in what God said in a religious system, es como remendar una tela vieja con un retazo nuevo. it's like trying to sew an old patch to a new garment. Se encogería They would el shrink retazo nuevo that old y garment rompería and break a ruin el vestido viejo and tear that old a la garment primera lavada. at the first wash. Por eso es que cuando no renovamos la mente, That's why when we don't renew our mind, las verdades bíblicas nos rasgan, the biblical truths, they tear us. nos quebrantan. They break us. Y ojalá eso pase And I hope that that does para happen que entendamos que hay que renovarnos. so that we learn that we have to renew El ourselves. gozo del nuevo mensaje The joy of the new message no entra dentro del marco de los principios religiosos avejentados. does not enter into the old frameworks that Porque are old, ese vino nuevo se va a fermentar because that a new wine will ferment y los odres viejos and the old wineskins se van a romper. will burst. Es por eso, mis queridos hermanos, That's why, dear brothers, que es muy importante it's very important entender to que understand Dios, habiendo hablado en otro tiempo that God has spoken in other y en times muchas ocasiones and in many occasions a los padres to the por fathers medio de los profetas, through the prophets, siempre always ha habido un mensaje. there has always been a message. Siempre ha habido un tiempo para ese mensaje. There's always been a time for that Además, ha message. habido un receptor de ese mensaje Moreover, there's been a receiver for that para message que este impacte su comunidad. so that that one can impact his or her community. Pero, por ejemplo, An example, el mensaje de Juan el Bautista ya no es para nosotros. the message for John the Baptist is no longer for El us. mensaje de la ley de Moisés ya no es para nosotros. The message of Moses' law is no longer for us. Y yo no entiendo por qué I don't understand hay why personas there are people que son that are latinos, son hispanos, they're Hispanic, Latinos, pero pretenden hablar como hebreos. but they pretend as if they're speaking Hebrew. They're Hebrews. Baruch haba Hashem Adonai. Adonai, Taruch Hashak, Hashem Adonai. Y lo saludan a uno de And they greet you like that. Shalom. They say things like Shalom. Y lo hacen con un tono de espiritualidad. And they do so in a spiritualistic tone. Pretenden que tomando algunas palabras hebreas They pretend and act as if taking some Hebrew van a terms, ser words, más ungidos. they'll be more anointed. Pero todo eso es odres viejos. But all of that is old wineskins. Hay un vino nuevo There is a new wine que está buscando odres nuevos. seeking new Y Dios no wineskins. va a derramar su unción God will not pour out his anointing sobre órdenes no renovados. over wineskins that have not been Porque renewed. sencillamente se van a romper. Simply put, they will burst. Hay personas que hoy se visten There are people today that dress como judíos. like Jewish Está people. bien que los judíos It's fine that Jewish people, tradicionales traditionalists, se vistan como judíos. they dress like Jewish people. Pero ¿por qué nosotros vamos a vestir como judíos But why would we dress like Jewish si el people Señor no nos mandó a judaizar? if God did not call us to Nosotros no Judaize somos ourselves? judíos. We are not Jews. Nosotros somos gentiles. We are Gentiles. Dios le habló en un tiempo a través de la ley y los profetas a Israel. God spoke at some time through the prophets and the law to Israel, Pero ahora nos está hablando por medio de Jesús. but now he's speaking to us through Jesus. Oigamos la voz de Cristo en la Escritura. Let's hear the word of Christ in the scriptures then, Porque ese es el nuevo mensaje because that's the new que message transformará nuestro tiempo. that will transform our time. Todo lo que Cristo predicó Everything that Christ preached estuvo relacionado con el reino. related to the kingdom, Y es lo que Dios and that's what quiere God restaurar en nuestro medio. wants to restore in our means, Establecer su autoridad, to establish his authority, su gobierno his government, y su dominio. and his dominion. Y más adelante establecer esta autoridad y dominio y gobierno Further ahead, to establish his authority, dominion, and government sobre todas las naciones de la tierra. over all the nations of the earth. Pero Dios no podrá hacer eso But God won't be able to do si that primero no establece su dominio, if first he doesn't establish his su dominion, autoridad his y authority, su gobierno and his en government medio de nosotros. among us. Rendámonos
Let's el render mensaje del ourselves reino to the message of the que nos kingdom llama a someternos al señorío de Cristo. that causes us to submit ourselves to the lordship Y of Christ. entonces, And then, y solo entonces, and only then, empezaremos a ver los cambios que estamos esperando. will we begin to see the changes that God is Dios expecting. bendiga la nueva administración May God bless this new administration, presidencial que tenemos hoy. the new administration team that we have Pero today. ellos no nos van a arreglar el mundo. But they're not going to fix the world. El único que lo puede arreglar es Dios. The only one who can fix it is God. A través de tu vida, Through your life, en la medida que te renueves in the measure that y you que renew te yourself transforme. and transform Den ese yourself. aplauso al Señor Jesucristo. Let's give a round of applause to the Lord Jesus Christ. Vamos a ponernos de pie por un momentito. Let's stand on our feet for a moment. El tiempo se acabó Our time is up, y vamos a orar. and let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you en el nombre de Jesús in the name of Jesus por la bendición de escuchar tu palabra. for the blessing of hearing your word Estas verdades de reino que nos llaman a la meditación and these kingdom truths that call us to meditate y a la reflexión. and to reflect. Que podamos comprender May we comprehend que la renovación de la mente that the renewal of our mind no es una opción, is not optional, es una necesidad. but a necessity. Porque es la manera For it is the manner en que hoy vas a renovar nuestro odre, in which you will renew our que puede wineskin, estar envejecido, which may be old, desgastado, worn out, cansado, tired, cargado, carried pero over, la frescura de tu palabra but the freshness of your viene a word devolvernos la vida. comes and brings us back Y la life, unción de tu espíritu and the anointing of your nos spirit da la elasticidad que necesitamos. gives us the elasticity that we Padre, yo need. oro por todos los asistentes Father, I pray for all those who y attended por todos los que están detrás de las cámaras, and those who are watching us through social para que tú media. traigas una renovación, May you bring renovation, un renewal. refrescamiento, May you bring y refreshment. que comprendamos que en estos postreros días And may we comprehend that in these latter tú nos days, has hablado a través de tu Hijo Jesucristo. you've spoken to us through your Son, Un Jesus periodo de Christ. gracia, In this period of grace, donde por gracia soy salvo y no por obra, where by grace I am saved, donde not by por tu works, misericordia by your mercy, estoy donde nos has puesto, I am where you've o placed us. estamos donde nos has puesto, We are where you've placed us. que podamos estar firmes, May we be firm, siempre agradecidos always grateful en tu presencia, in your que presence. podamos renovar nuestra mente, May we renew our mind humillarnos delante de ti and humble ourselves y before you. siempre And always, que una verdad de reino nos golpee, that when a kingdom truth strikes nos us, hable, speaks to podamos us, reflexionar we can y reflect decir sí, Señor, and say, yes, Lord, heme aquí, oh Dios, here I am, God, para hacer tu voluntad. to do your will.